Ahí está. Preguntas Bien. difíciles. A fines de enero... Va a ser todo presidente- fácil. Venimos a tirarte centro, Constanza. Solo es. Vamos a presentarla formalmente a Constanza Moreira, ¿les parece? Como decíamos, a fines de enero el presidente Tabaré Vázquez le pidió al Frente Amplio que para Carnaval tenga pronto un resumen con las aspiraciones de la fuerza política de cara a la próxima rendición de cuentas. La tarea quedó en manos de quien fue rival de Vázquez en las elecciones internas de 2014, la senadora Constanza Moreira, que como presidente de la comisión de programa del FA va a ser quien deba sintetizar las diferentes propuestas surgidas dentro de la coalición de izquierdas. El viernes fue presentado un avance a la mesa política que va a hacer que debe enviar su informe al presidente el próximo 6 de marzo. Algunas de esas propuestas... 3 de marzo. 3 de marzo, perfecto, 3 de marzo. Algunas de esas propuestas fueron divulgadas por el diario El País, que accedió al documento y que generaron una buena cuota de polémica durante el fin de semana. ¿Cómo viene esta discusión? ¿Qué tan complicada la va a tener Vázquez para contemplar las propuestas de su propia fuerza política? ¿Qué tan diversas son las inquietudes de los distintos grupos? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira, presidente de la comisión de programa del FA. Ahora sí, bienvenida, Constanza. Hola, buen día y bueno, gracias por la invitación. Vamos primero a explicar un poco el contexto en el que se viene dando este trabajo de cara a la rendición de cuentas, ¿le parece? Esta es la primera vez que la comisión de programa del Frente Amplio tiene que hacer un trabajo como este de resumir las inquietudes de la fuerza política antes de que el Poder Ejecutivo presente su propuesta. ¿Cómo vio este cambio en la dinámica? ¿Complicó el relacionamiento entre Ejecutivo y fuerza política? No, ¿Lo complica, dinamiza? a ver, la comisión de programa recién se está instalando y la idea de la comisión de programa, o por lo menos la propuesta que yo presenté el año pasado, era de darnos el 2017 como para los grandes debates, las grandes discusiones económicas, de políticas sociales, de educación, etcétera, y el año 2018 para ir cerrando una propuesta común que evalúe qué del programa anterior se cumplió, ¿no? Porque no vamos a llover sobre mojado, el programa anterior es largo, es detallado. Entonces, ¿qué del programa anterior se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Qué se cumplió y no sirvió? Porque no, los gobiernos tienen una gran dificultad para evaluar, incluyendo el nuestro. Entonces hay que evaluar las cosas que funcionan bien, las cosas que funcionan mal con evaluaciones objetivas, que las hay en general sobre casi todas las cosas. Y luego darnos el 2018 para ir armando un programa que luego a su vez pueda transformarse en una plataforma de gobierno, ¿no? Son como distintos pasos. Pero el año 2017 era el año para abrir la discusión. Y justamente para abrirla en la comisión de programa, que es donde está integrado todo el mundo, los 27 grupos del Plenario Nacional, todas las bases de Montevideo y del interior, porque en la mesa política solo tienen representación algunos, y en el secretariado menos todavía. Entonces, la comisión de programa tiene esa integración, y a su vez pueden ir personalidades en los grupos de trabajo, en la integración es libre, es lo más abierto, diría yo. ¿Qué personalidades han ido? En el Frente Amplio. Bueno, entonces que todavía Sí. no ha venido ninguna, nadie. porque ese plan de trabajo tan organizado de repente fue interrumpido por la decisión de Javier Miranda de encomendarle a la comisión de programa algo que la comisión de programa en general no hace, que es dedicarse a la coyuntura, ¿no? Y establecer las prioridades presupuestales para el 2016, para la rendición de cuentas 2016, que es el 2017. Entonces, en algo así como 2 reuniones, tuvimos que presentar como 70 medidas. Esa es la parte difícil, los tiempos, y encomendarle a una comisión que se encarga del futuro y de las grandes evaluaciones una tarea súper coyuntural en un contexto en que los que saben sobre presupuesto son poquitos, y lo que es la dinámica de una rendición de cuentas, porque no es que uno haga la lista de los deseos y la plasme en una rendición de cuentas, sino que tiene que tener en cuenta primero el presupuesto que hizo, ¿no? Porque no te puedes apartar de la línea presupuestal, y después lo que pasó en la rendición de cuentas pasado, que hubo reducción de incrementos previstos para el 2017 por el tema del déficit fiscal y de la menor perspectiva de crecimiento. Pero suponete que la comisión de programa no tiene por qué tomar en cuenta eso, lo que hace es una elevación de prioridades políticas, que es lo que hizo. Entonces yo peleo en esa columna, y peleo contra los medios que divulgaron Una columna que salió ayer, fue ayer que salió. Salió hoy en La República y salió ayer en mi página. A partir de lo que publicó el diario El País. La política y el espanto se titula. La esa política columna. y el espanto. Porque en realidad, y luego podemos hablar de las filtraciones o entregas de documentos de trabajo, pero en realidad el documento
más bien lo que dice es la prioridad del Frente Amplio es el Sistema Nacional de Cuidados, la educación, la salud, la vivienda y la violencia de género. Ese es el eso ya era un consenso de todos los grupos que están ese es el consenso temático. ¿Cómo se vota ese consenso? Esto es como se levanta la mano y se dice, bueno, estamos todos de acuerdo con esto. Quiere decir que la prioridad de la rendición de cuentas no va a ser la seguridad. Quiere decir muchas cosas, pero hay que leerlas esas cosas y transmitirlas adecuadamente. La prioridad va a ser esas 4 más o menos que nombró: educación, Sistema Nacional de Cuidados, salud, vivienda y violencia de género. Y violencia de género. Y es entonces como si fuera un índice temático. Eso es un índice temático. A su vez ahí adentro tiene otro subíndice. De la educación, yo diría que las prioridades de la educación estuvieron muy concentradas en la educación media. Por decir algo, ¿no? Sí. No es que vas a dejar de atender los compromisos salariales que tenés con maestros y profesores, pero la concentración es en la educación media, porque es la educación media donde están los principales problemas de rezago del país. Luego, por ejemplo, algunos grupos, incluyo a Casa Grande y luego se sumaron otros, defendimos la prioridad del 1% para la investigación y la innovación, que es una propuesta originalmente del IR. Nosotros defendemos, Casa Grande, y se sumaron otros grupos, que exista un fondo para el sector audiovisual permanente y suficiente para desarrollar el sector audiovisual del país. Y por ahí vamos. Entonces se juntó todo lo que dijeron todos los grupos, se metió en un esquema y alguien propuso que cada medida indicara el grupo que la planteó. Esas son las primeras, yo le digo 70 medidas, son un poco menos. Luego viene al final una cosa que dice elementos para la sostenibilidad de la rendición de cuentas, que son de dónde van a venir los ingresos para efectuar esos gastos. Lo que se le comentó a la Comisión de Programa no fue hacer una propuesta sobre ingresos, sino hacer una propuesta sobre gastos. Pero los grupos presentaron sus ideas de lo que querían que fueran esos gastos, aún sabiendo que hay una comisión que se va a encargar de hacerle propuestas al gobierno para mejorar la recaudación, que es lo que nosotros le llamamos la propuesta de ingresos, dentro de los cuales está la reforma de la caja militar, la revisión del impuesto al patrimonio, la revisión del impuesto al IRA. Bueno, todas esas propuestas que, sacando la reforma de la caja militar, que es un tema de este año, ese paquete de propuestas que tiene que ver con el IRA, el patrimonio, los juegos de azar, la herencia, etcétera, está formulado en el frente desde hace como 5 años. Lo que pasa es que no hay acuerdo. ¿Son saludos a la bandera a esta altura o no? Digo, porque aparecen periódicamente y nunca el Ejecutivo los agarra, ¿no? Ya se concretaron algunas cosas en el periodo pasado, ¿no? Es decir, cuando el equipo económico en la última rendición de cuentas ve que las cosas están difíciles, se reúne con todos y cada uno de los sectores. Y todos y cada uno de los sectores le dicen, bueno, queremos esto, queremos lo otro, desde el punto de vista de por dónde deberían venir los recortes. O sea, es un paquete que algunas cosas se han instrumentado, por ejemplo, las exoneraciones. No, todo el mundo cree que hay que revisar las exoneraciones, que fueron muy importantes en un momento, pero ahora son demasiado generosas y tienen que tomar en cuenta efectivamente que desarrollan empleo nacional o que sirven para mejorar la capacidad tecnológica del país. Bueno, revisar las exoneraciones es algo que ha estado desde el principio y se hace. Y de hecho el gobierno, a fines del año pasado, aplicando la rendición de cuentas, aumentó la alícuota del IAS y del IRAE, que todo el mundo lo sabe, porque en enero, del IAS, y del IRPF, en enero todo el mundo se dio cuenta de que había subido la alícuota del IRPF para lo que... Entonces, no es que... Yo lo que digo es que los titulares son como de espanto. ¡Ay, el gobierno va a poner más impuestos! Está poniendo impuestos todos los días el gobierno, ¿eh? No es una cosa ni de ayer ni de hoy. Y el impuesto más importante que se hizo es el del aumento del IRPF y del IAS, que se produjo en la rendición de cuentas pasada. Yo supongo que el gobierno no va a echar mano a eso nuevamente. No lo sé. Está poniendo impuestos todos los días el gobierno. Ya tengo el titular. Está poniendo impuestos todos los días. Parece que lo hubiera dicho, no sé, José Amorín. Sí. ¿No? Pero quedó, es cierto que quedó como en una nebulosa el tema, porque el artículo del País en su copete decía, entre las propuestas de esta comisión, decía no devolver los aportes al FONASA. Y nos quedamos en eso y después no se desarrollaba más el tema. Perdón, el gobierno nacional está poniendo impuestos todos los días, si querés poner titular, y el gobierno del Partido Nacional también, porque acaban de matar a los de Maldonado con un impuesto gigante a la contribución inmobiliaria. El reaforo, sí, pero mirá que la contribución inmobiliaria en muchos lugares se duplicó y el Partido Nacional. Claro, pero hay una diferencia, Constanza, perdón, hay una diferencia. El Partido Nacional en Colonia, lo que debía ser una tasa, lo transformó en un impuesto y se juntaron 30.000 firmas contra eso. Entonces, digo, el Partido Nacional también pone impuestos. Está bien, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia... Siendo gobierno, ¿no? La diferencia es, y lo resumo
en un par de cruces en Twitter del fin de semana, ¿no? Gonzalo Sibila, que puso en su cuenta, bueno, ¿qué les parece si aumentar los gastos para salud, para educación? O como diciendo, bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué opinarían ustedes? Y saltó Daniel Chaschetti, ¿no? El politólogo al cruce, diciendo, ¿y qué les parece si cumplen con su palabra, ¿no? Y dejan de aumentar los impuestos. Y Sibila le respondió, comparte, con una fotito, ¿no? Comparte lo que decía el programa del Frente Amplio para las últimas elecciones. Y Chaschetti le respondió con declaraciones de Astori diciendo, no vamos a subir impuestos, no vamos a poner más impuestos en el próximo periodo. Entonces ahora la gente, ¿por qué este tipo de titular también hace eco y tiene tanto impacto? Porque se subieron los impuestos, se hicieron ajustes en las tarifas, y la gente está con los ojos abiertos. Algunos entienden que la capacidad contributiva ya está, que no se puede más, como el propio Gonzalo Mujica, y por eso también se terminó alejando del frente. Entonces, el gobierno dijo algo y después hizo lo contrario. Yo no sé si Moreira o no sé si Antía en su campaña dijeron, no vamos a subir la contribución. Subiste la contribución inmobiliaria. Esa es la diferencia que estoy planteando. Bien. Gonzalo Mujica no se fue del frente porque aumentó la presión tributaria dentro del frente. Primera aclaración, si es que se fue del frente. Pero, a ver, desconozco las características de la discusión de Sibila con Chaschetti, pero yo creo que no fue feliz no prometen impuestos. No va a haber suba de impuestos. Yo no lo hubiera dicho nunca. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si vos querés mantener el nivel de gasto público, querés mantener el nivel de gasto público en salud, querés mantener el nivel de gasto público en educación, en el FONASA, ¿no? Si vos querés mantener eso y a vos se te reduce la tasa de crecimiento como resultado de una coyuntura externa desfavorable y querés aplicar otra biblioteca que no sea la del ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal es siempre sobre el gasto público social, que es el componente más importante del gasto, a menos que deje de pagar las jubilaciones, que sería el otro componente del gasto. Si vos querés recortar el gasto del Estado, lo recortás siempre por el gasto público social, porque son facilidades y salarios, ¿no? Porque los salarios del Estado también. Claro, y a su vez lo podés ajustar, bueno, en nuestro caso, como tenemos consejo de salarios, por las pautas salariales. Pero el gasto público, la manera de recortarlo siempre es a través del gasto público social, por eso el ajuste fiscal es horrible siempre. Si vos no querés practicar un ajuste fiscal y tenés una perspectiva del 2,5% y estás en 1%, bueno, lo que tenés que aumentar es la recaudación. ¿Cómo aumentás la recaudación? Bueno, siendo más eficiente, recaudando, no perdonando a nadie, el león fiscal, ¿no? Bueno, eso está en el límite, según lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas. No podés mejorar más la calidad de tu recaudación. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que aumentar la recaudación. ¿Dónde? Y bueno, acá te doy otro titular. La idea, que no lo vas a poner, la idea es grabar más arriba y descomprimir a la clase media, porque si no, terminan los trabajadores formales y los jubilados, todo lo que son los asalariados del empleo formal, pagando lo que debería tener una contribución mayor del capital. Pero la idea de vos quién. Tenés la contribución, trabajo capital. Bueno, si a vos te entra todo a través del IRPF, bueno, estás metiendo básicamente el trabajo, aunque hay trabajo muy súper bien pago, que lo tenés que grabar. Esa es la idea del impuesto a las altas jubilaciones militares. Pero esto no sería descomprimir en realidad, porque esto sería aumentar. Porque la idea es aumentar arriba. Tú dijiste. A ver, hablemos de. Para. Pero tú dijiste, la idea sería descomprimir un poco la situación a la clase media y aumentar la recaudación en los capitales. Y es lo que se hizo. Si vos pero ahora en realidad no se descomprimió la situación. Se le aumentó los impuestos a la clase media. Para mí es descompresión, porque si vos lo que haces es aumentás pero a partir de enero todos IRPF. Empezaron a pagar más. Pero a ver, toda la clase media empezó a pagar más a partir de enero. No, la clase media no. Todos, pero la clase media también. No, pero empezó a pagarlo la parte de arriba de la clase media. La parte de arriba. O sea, los que sintieron realmente el impacto del IRPF son los que ganan, te diría, más de 60, 70 mil pesos. Está bien, pero los que ganan 40 también lo sintieron. No, porque poca plata, pero lo sintieron. No, pero empezaste a aplicarlo a partir de 50 mil pesos, ¿no? No puede haberlo sentido el que gana 40. La corrección fue a partir de los 50, ¿no? A principio era. Que eso te agarra la clase media, los 50 mil, pero te diría que lo que pagan los de 50 mil pesos para arriba
habrá sido 500, 700 pesos. No sé, hay que verlo. No quiero que después venga cheque y me ponga algo. Pero en realidad, cuando vos incrementaste el IRPF, y fue toda una discusión, porque la propuesta del gobierno era empezar más abajo. Nosotros peleamos para ir más arriba. Pero todo el resto de las propuestas contributivas del IRAE o lo que fue el ISIR en su momento, de la contribución de la concentración, el impuesto a la concentración inmobiliaria rural, son propuestas para gravar arriba. Y propuestas para, de ser posible, para gravar al capital y para gravar menos al trabajo. Cuando te digo esto, te digo que también en la rendición de cuentas hubo una cláusula específica muy compleja que no la puedo explicar ahora, para que la parte que no se reinvirtiera de los dividendos de las empresas durante no sé cuánto tiempo empezara a ser grabada. Eso es gravar al capital. Pero, en todo caso, el documento de la Comisión de Programa no tenía como objetivo presentar una propuesta tributaria, sino presentar una propuesta de gastos. Bueno, pero vayamos a lo que salió en el diario del País, que es hasta el momento la única información que tenemos porque no conocemos el documento. Y en ese copete de la nota decía que arrancaba, ¿no? Después del titular decía que no se iba a devolver los aportes del FONASA, aumentar el gravamen a las transacciones financieras, gravar a las herencias, aumentar la tasa del impuesto a la renta de las actividades económicas, etcétera, etcétera. Enseguida disparó la polémica el primer ítem, ¿no? No devolver los aportes al FONASA. ¿Quién proponía esto? ¿Proponía todo el Frente Amplio? ¿Lo proponía algún sector particular del Frente Amplio? Esa es la primera información que no tenemos y estaría bueno conocerla. Dale, después, capaz que nos metemos en la forma en que se podría llegar a implementar esta medida, que tiene que ver con la discusión que se dio recién. ¿Quién propone puntualmente? Bueno, primero, el Partido Comunista, Casa Grande, las bases de Montevideo, el PVP, el Partido Socialista, las 711 y el Partido Socialista de los Trabajadores son quienes en sus documentos incorporan medidas para la sostenibilidad del gasto, como la reforma de la caja militar, el aumento en la tasa de IRAE, la revisión de las exoneraciones, el aumento del impuesto al matrimonio, el aumento del gravamen a las transacciones financieras, a las herencias y el impuesto a los juegos de azar. Estos aspectos no es que el Frente no los va a considerar, los va a considerar, pero en otro grupo que Tabaré Vázquez encomendó, que es los parlamentarios, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas. El Poder Ejecutivo, Presidencia. O sea que todo lo que es ajustes a la política tributaria... Es esta comisión en la que está Ferreri, Roballo... Exacto. ¿No? Está, muy bien. Igual, estos grupos quisieron presentar estos componentes que van a estar en esa discusión. Y luego dice aspectos específicos planteados por algunos grupos: revisar las tasas del IRPF categoría 1 de modo que no se genere una renuncia fiscal por diferencial de tasas, no devolución del FONASA, unificación de las tasas que gravan las rentas al capital, creación de una contribución dirigida a cargos de responsabilidad y designación política, tope salarial a todas las entidades que tengan participación pública, etcétera, reducción del gasto en defensa. Bien, no devolución del FONASA. No Concretamente, ¿quién lo presenta? Solo me puedo hacer cargo de lo que Casa Grande dice, porque le tendría que preguntar a los otros grupos si querrían que su nombre estuviera vinculado a esta iniciativa. Casa Grande sí propone modificar el tema de la devolución del FONASA. Me puedo hacer cargo porque además Alberto Curiel, en la época que se implementó este impuesto, recordemos que el impuesto es el 4% para los que no tienen hijos, 4,5 perdón, y 6%. Y el 6% para los que tienen hijos. Quiere decir, en su diseño aparece como un impuesto que se aplicaría a todos por igual, sacando esto, tiene hijos, no tiene hijos, porque era la medida para incorporar a los menores de 18 años al sistema, pero luego llega a un tope. Si vos aportás más, creo que de 36.000 pesos al año, te devuelven el resto. Son 30, el promedio más o menos son 30.000 y poco. No llega ni a 36.000. No llega ni a 36. No, lo tengo acá. Bueno, si vos aportás más de eso, te devuelven. La pregunta es... El costo medio anual, 30.758. ¿Vos por qué pones ese tope? Bueno, porque... Perdón, una aclaración más. Sí. Eso para los que no tienen hijos, ¿no? Para los que tienen hijos, el costo o un cónyuge a su cargo, una pareja a su cargo, es 61.000 pesos, ¿no? Ese es el costo medio. Por eso unos ponen 6 y los otros 4,5. Los que ponen 4,5 no tienen hijos, es un 30... Y los otros es un 61. Pero hay un tope a partir del cual te devuelven. Vos decís que es 60.000. Bueno. Sí. Después, a partir de que te pasas, te lo devuelven. A partir de que te pasas, te lo devuelven. Sí. Entonces, a ver, yo soy de las que tiene devolución del FONASA, ¿no?
Todos los legisladores. Sí, todos los legisladores por el nominal tienen devolución del FONASA. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Si vos tenés un impuesto progresivo, vos el impuesto lo aplicás en función de los ingresos. Tenés más ingresos, pagas más. En este caso, al aplicar un tope, el impuesto no es todo lo progresivo que debiera ser. ¿Cuál es la idea de poner... No, de hecho no lo es. El impuesto, no, con relación, yo qué sé. Porque el progresivo es el IRAE. Yo no sé el FONASA no es progresivo. Porque funciona como una tasa. Es una tasa. Te graban con 4,5, con 6. Te graban 4,5, con 6. No importa tus ingresos. Cuando llegas a ese tope, te devuelven. Si vos ganás, ponele, porque tengo acá 175.000 pesos. Bueno, y el tope es 30.000, te devuelven. ¿Cuánto te digo acá? Te devuelven 56.000 pesos. Bien. ¿Ah? Progresivo es. No, porque todos en realidad... ¿Progresivo es en qué sentido? Es una mezcla, es un impuesto, una tasa mixta. Es progresivo en el sentido que si vos le sacás el 4 no es lo mismo sacarle... Sí. No es lo mismo sacarle a 4. Pues le sacás el 4 al que tiene 50, pero también le sacás el 4 al que tiene 150. Eso es lo que no funciona. Claro, pero vos le devolvés, o sea, el que tiene 50 y el que tiene 150... Sí. Todos pagan el costo medio anual, que es 30. Al que tiene 50 se le devuelven un poquito y al otro se le devuelve mucho más plata. ¿Por qué no funciona como un impuesto? Porque de hecho, al vos devolverle, es como si el que gana 150.000 pesos, en vez de haber pagado el 4, hubiera pagado el 3, ¿entendés? Está bien, eso es la tasa efectiva en función de cuáles son sus ingresos. Exacto, entonces a nosotros nos parece que los impuestos tienen que ser progresivos, que la devolución del FONASA además es un dinero que recibís extra una vez al año, en el sentido de que no te va a funcionar como complemento salarial tampoco, y que cuando se diseña, en realidad el gobierno quiere dar una señal de que te grava, pero no tanto, y significa un costo para el Estado de cerca de 50 millones de dólares. Vos ahí en tu celular ibas a chequear que fueran 50 millones de dólares. Depende del año, ¿no? Pero, sí, eso creo que fue la primera vez. A ver, estamos hablando de un impuesto que afecta a 126.000 personas. Dentro del paquete de las cosas, la reforma de la caja militar es una cosa gigante. Son 400 igual está bueno detenerse porque, a diferencia de otros impuestos, lo que tiene en particular es que ese dinero es reutilizado en un sector particular, que es la salud. Sí, es un fondo solidario, es un seguro social. ¿Ustedes piensan utilizar ese dinero recaudado extra para licuarlo en rentas generales o para vertirlo nuevamente en salud? Perdón, la no devolución del FONASA no es tan simple como la no devolución del FONASA. La no devolución del FONASA debe haber 5 propuestas distintas, de la no devolución entera hasta la no devolución. ¿Cuál es la de Casa Grande? Etcétera. Sí. ¿Qué piensa hacer con el dinero recaudado? La Casa Grande no va a hacer nada con el dinero recaudado. Lo único que anota es incorporar esta discusión en la discusión tributaria. No hay detalles. No hay detalles. No hay detalles. Pero no es vamos a hacer esto, no. Como la no devolución del FONASA ha estado sobre la mesa desde que se aplicó hasta ahora, e insisto, una de las principales personas que argumentó en su momento contra este mecanismo fue el senador Alberto Guriel. Nosotros lo que se anota allí, por eso el titular es engañoso, no es que la comisión del FA va a por más impuestos, va a por la no devolución del FONASA, es incorporar en la discusión esto, porque finalmente y algunos sectores el Frente Amplio va a tomar una posición, o sea, no es la posición del FA. Esto es un documento borrador de la comisión de programa que anota iniciativa. Después la comisión de programa entregará un documento solo, con los puntos de consenso o de grandes mayorías. Y después ese documento, la mesa política hará lo que quiera con ese documento y lo recibe el Poder Ejecutivo. Yo lo que digo es, esto es un embudo. La comisión de programa pone todo. Después va a otra comisión y después va a decantar. Sí, está bien. Yo entiendo, y entiendo inclusive tu columna, que es agarraron el documento y hagan olas, ¿no? ¡Ay, no van a devolver el FONASA! No, pará. Esto es una comisión que apuntan, y esto de determinados sectores, y después esto pasa. O sea, esto todavía viene para largo. No empecemos a titular ya con la devolución del FONASA. Pero la pregunta de yo es más concreta, ¿no? Y quizás no tenga respuesta. El espíritu de Casa Grande, cuando dice, bueno, revisemos el tema de las devoluciones del FONASA, revisemos cómo está planteado este seguro de salud, es decir, vamos a modificar cómo se hacen los aportes en función de que lo encontramos que debería ser más acorde a como es en el IRPF, ¿no? Que pague más el que tiene más. Y después vamos a invertir eso también en la salud, o es, bueno, a ver, necesitamos sostener el gasto público en un momento donde
ya se subieron los impuestos, ya se ajustaron las tarifas, ya no es fácil tanto recaudar. Acá tenemos un lugar donde hay plata y se puede ver si de ahí podemos tomar algo, como decía Sapo, para licuarlo en renta general. O sea, es para revisar cómo se paga el seguro de salud, el espíritu, o decir, no, miren, de acá podemos sacar plata. A ver, primero una apreciación cuasi metodológica. Como yo soy la presidenta de la Comisión de Programa, me gustaría que el programa de Casa Grande se lo pudieras preguntar a Rafael Paternain, a Margarita Percovich, porque yo no me encargué ni siquiera de esa parte porque estaba con la Comisión de Programa. Pero como metodología de funcionamiento, cuando trabajás con el tema impuestos y gastos, en general, lo primero que se hace es tratar de evitar aumentar la presión tributaria. Aunque hay una discusión de los economistas sobre eso, que en el Uruguay es baja, que es altísima en Suecia, qué sé yo. Pero vos primero lo que tratás de hacer es de redistribuir el costo adentro del Estado, ¿no? Primero, como metodología. Entonces, si vos me dijeras qué es lo que yo pienso sobre eso, bueno, yo creo que tenés un gasto gigante en el Ministerio de Defensa, solo en el Ministerio de Defensa, ¿no? Gastos de funcionamiento, el Ministerio de Defensa tiene un gasto de funcionamiento en agua, en electricidad, comparable al de ACE, ¿no? Que son los hospitales públicos de todo el país. Bueno, vos tenés gastos de funcionamiento allí que a mí me parece que los tenés que recortar y redistribuir hacia otros lugares del Estado. Pues si no, es una especie de carrera infinita, ¿no? Siempre vas a estar incrementando el gasto público. Tenés que hacer medidas de redistribución del gasto. El déficit de la caja militar, bueno, es un gasto gigante. Imagínate que toda la discusión de la rendición de cuentas del año pasado fue por $100 millones. Toda, ¿eh? Sí, sí. Al final, todo lo que discutimos fue para abatir ese abatimiento de 100 a 86. O sea que discutimos hasta el cansancio por 14 millones de dólares. Bueno, muy bien. Digo para poner esto un poquito en la perspectiva de lo que estamos discutiendo y del peso grande que tienen otras actividades en el Estado. Entonces, para mí, la primera discusión es la redistribución de gastos dentro del Estado. Y después viene la distribución del paquete impositivo. Pero vos los impuestos no podés discutir, por eso la discusión del FONASA está mal colocada en el titular y está mal dada. Vos no podés poner FONASA en sí. Haces una evaluación del FONASA en sí, a ver a quién le estás dando, si lo necesitas, si funciona eficazmente. Pero también tenés la discusión del impuesto a las jubilaciones militares, que tenés otro problema, porque sabés que los militares te van a presentar sentencias de inconstitucionalidad, etcétera. Después tenés acá el impuesto al IRAE del 25 al 30, pero el Ministerio de Economía te va a decir que para qué esa tasa, que mejor que tengas una tasa plana. Bueno, no sé. Estoy divagando en voz alta. Vos agarrás el paquete de las cosas que pueden aumentar la recaudación y elegís las más eficientes, ¿no? No es lo mismo un impuesto que, vas a recaudar, pero después recaudar se te vuelve imposible. Bueno, eso decís, sí, es justo, pero mira, me da dar un laburo recaudar este impuesto. Entonces vos tenés que tener los impuestos más eficientes, los más justos y los que tengan menor impacto sobre la actividad población, sobre la actividad económica y sobre la población. Sí, bueno, eso sería lo más justo, ¿no? Los más justos serían sobre la población, ¿no? Sí, la justicia, claro. Contata, tenemos que hacer una tanda. ¿Hacemos la tanda y seguimos? Sí. She wants to ride and ride it alone. She packed her bag and left on her own. Now she looks for the face of her daddy in every stranger she meets. She tried her whole life just to please him. Now she looks for his love in the streets. Little girl. Seguimos hablando con la senadora Constanza Moreira. En el primer bloque creo que dejamos atrás y quedó bastante claro que la comisión del programa del Frente Amplio hizo una propuesta que incluye 70, ¿no? Más o menos. Cerca de 70. Cerca de 70 aspectos. Y que esta comisión, en definitiva, todas las cosas que propongan ahí, va a pasar a una siguiente comisión donde van a estar integrados los legisladores, pero también gente del Poder Ejecutivo. ¿Y esos van a ser los que terminen dando la última palabra?
No, esos van a ser los que determinen cuál es el paquete de medidas que puedan mejorar los ingresos del Estado, que puedan mejorar la recaudación, y finalmente el Poder Ejecutivo es el que tiene la penúltima palabra y la última los legisladores, Cuando que somos votan. los que votamos, Claro. pero igual todo lo que es incremento, todo lo que es cambio impositivo y todo lo que es incremento del gasto del Estado, recuerden que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. O sea, nosotros podemos mandar una cantidad de listas de lo que nosotros consideramos, pero el Poder Ejecutivo dice, el gasto es este. Y esta es la iniciativa del Poder Ejecutivo por la reforma del 66. O sea que sí, la última palabra la tiene el Claro. Ejecutivo y luego el Parlamento resuelve dentro de esa estructura de gasto del Poder Ejecutivo qué reasignaciones hay. Ahí está el muro de Astori, digamos. Ahí decirlo está el de alguna muro, manera. bueno, Porque Astori hay muchas cosas que no quiere modificar. Seguramente lo de devolución del FONASA va a decir no, bueno, grabar más el capital, no sé si es conveniente en este momento. Es decir, todas las propuestas que hacen algunos sectores del Frente Amplio se van a encontrar en última instancia con Astori diciendo sí, no, esto no pasa, esto capaz claro. un poquito, esto Pero no, bueno, muchacho. también está Tabaré, ¿no? Que tiene... No, Bueno, ahí sí, Tabaré ni siquiera se pronuncia. Tabaré, No, bueno, no, pero cuando que- quiso asegurar el 4,5 para la educación al inicio de su primer periodo y a Astori no le daban las cuentas, Tabaré dijo, a mí el 4,5 me lo asegurás, o sea, son escalones. Una Está cortita bien. sobre la interna del Frente Amplio, porque en esta columna muy dura que publicó ayer Constanza Moreira, que hoy replicó el Diario de la República, habla de una delación a la interna del Frente Amplio, gente que está filtrando, por ejemplo, este documento para hacerle daño al partido. ¿Es así? ¿Están así? Y sí. O es simplemente cómo funciona el periodismo, No. que el periodista tiene fuentes y consigue que uno le pase y pique el documento y así se arma una nota. Si fuera así, el documento lo hubieran tenido muchos medios, no un medio. Me parece, y además creo que entregar el documento, que además se dijo, por favor, este es un borrador, yo también hice un documento absolutamente transparente porque era un documento de trabajo, ingenua de mí, por eso aclaré, a partir de ahora todos los documentos los voy a subir en la página web y ya está. Pero el propio presidente del Frente dijo, este es un documento de trabajo, estamos teniendo una discusión franca, abierta, sincera, y ya la discusión se empatanó, porque ya sale lo de la devolución del FONASA. No puedo explicarles cómo le complica la vida al Frente que aparezca una discusión en los medios, que hace que también el resto de los Frente Amplistas dice, pero como los medios conocen antes esta información que yo, que soy militante del Frente de toda la vida. Bueno, la entrega de un documento de esas características a un medio en particular habla de una conducta completamente reprobable. Capaz que es una persona, capaz que son dos, no lo sé. Yo sí Pero que- así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Muchachos, así no podemos seguir, va a decir Constanza Moreira en la próxima. Así no se puede reunión. trabajar. No, es de una deslealtad absoluta. Así no se puede trabajar. Pero como será así Pero la hay gente, ¿Sabe una naturaleza. alguien se para así, totalmente de acuerdo, Constanza, con lo que. No, tú no, Judas, le va a decir Constanza. Y va a, no, yo no fui, yo no le di nada al país. Y bueno, entonces tenés que cambiar el procedimiento, ¿no? Viendo que estas cosas pasan y simplemente hacer pública la información antes, porque entonces vos controlás el mensaje, que presentar documentos reservados que no van a ser reservados nunca. ¿Y usted no hace una Yo ya investigación a aprendí. propósito de quién fue el que filtró? Ah, bueno, mira, hasta Sereñi tenía métodos para eso. ¿Y cómo? ¿Pero qué método podés encontrar? Sereñi tenía algunos métodos para descubrir, o sea que esto viene pasando desde el principio de los tiempos, pero no se los voy a contar, porque si aplicáramos los métodos de Sereñi tendrían que ser secretos, pero como Sereñi era militar, tenía así una metodología para descubrir filtraciones indeseadas. Lo digo con Una hora del sonrisa escano porque- hablando. Constanza, nos queda poco tiempo, tengo una parte final, que es la parte más lúdica del programa, pero hiciste mención que una de las prioridades iba a ser el tema de la violencia De la violencia de género ¿no? quería pasar dos mensajitos. El primero es que las legisladoras del Frente Amplio y quienes vienen trabajando en la Ley Integral de Violencia de Género, que está en comisión, que es una ley compleja, que tiene más de 100 artículos y que va a demorar en ser aprobada, quieren desglosar de esa ley, separar de esa ley la parte de femicidio, es decir, la tipificación del asesinato de una mujer como un agravante especial. Entonces, tomamos la decisión y se la vamos a transmitir hoy al resto de los partidos de poder votar femicidio rápido, y sacar esa ley que es un agravante al asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer. Tiene una redacción que en este momento no recuerdo. Bueno, ese es el primer mensaje que quería pasar. Es que lógico que eso no va a resolver el problema de los asesinatos, pero queremos
como Poder Legislativo dar una señal en ese sentido. Y la otra cosa es que también estamos discutiendo, porque nos quedamos sin ley de cupos, nos quedamos sin nada. La ley de cuotas para las mujeres venció, se aplicaba solo por un periodo. El Frente Amplio presenta un proyecto de ley de paridad, luego el Partido Independiente, Partido Colorado dicen paridad no, pero cuota por tiempo indefinido te la llevo, con mejoramiento del régimen de suplencias. Y bueno, estamos, como precisamos 2/3 de los votos, porque es una modificación de leyes electorales, también tenemos este preacuerdo con el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente para dejar un sistema de acción afirmativa incrustado. Ya otros podrán venir a sacarlo, pero dejarlo ya consolidado en el sistema de partidos. Y luego, como ustedes saben, hay una comisión que estudia los partidos políticos, la publicidad electoral, la publicidad paga, el financiamiento, la transparencia. Todos tenemos que poner las barbas en remojo. Que no va a pasar nada con eso, obviamente, ¿no? No, no quememos rubros para el espectador 2019, por favor. No, las radios quedan exoneradas. Un servicio de la comunicación. La radio, el tema es la televisión. La televisión es más del 50% del gasto. Se gastan unos 30 millones de dólares en la campaña grande, por lo menos. Y la verdad que es plata que el Estado le está pasando a la televisión. Entonces, como tenemos la ley de servicio de comunicación audiovisual que ya reserva un horario electoral gratuito, la discusión ahora es cómo se reparten los minutos ahí adentro. Porque el Partido Independiente, muy listo, presentó un recurso de inconstitucionalidad, porque ellos son chiquitos, para que ellos tuvieran la misma cantidad que el resto, pero eso es una locura. Entonces el Frente Amplio, el Partido Independiente, Unidad Popular, Novik, cada uno tendría los mismos minutos. Entonces la idea que tenga más el que tiene más. La idea del Frente, no, que será una parte igual y otra parte proporcional, como en casi todos los sistemas del mundo. Pero la idea del Frente Amplio es prohibir la publicidad paga en la televisión. Estamos discutiéndolo, pero en todo caso las elecciones del 19 van a ser bien distintas a lo que han sido ahora desde el punto de vista de esta cuestión de que si tenés mucho dinero apareces. Eso no quiere decir que te voten, pero la posibilidad de construirte políticamente, que es algo que hizo Novik, ¿no? Es una construcción política a lo brasilero. En 3 meses la figura de Novik apareció, se instaló, se consolidó. Luego le hizo otras cosas que le permitieron ir armando un partido en este tiempo, ¿no? Se conquistó allí senadores y diputados, en fin. Por supuesto que también está la iniciativa de impedir que los legisladores se cambien de partido. Eso es una iniciativa que le importa a todo el mundo. Imagínate. Pero bueno. Tenemos que ir cerrando. Dale. Igual, por lo general, siempre también el partido de gobierno, no importa si ahora o hace 20 años, es el que termina gastando más en una elección, ¿no? Porque después también tiene más rubros y sabe que va a tener una votación más o menos estable y buena. Dice, no creo que el partido... No, el Frente Amplio no gastó... el Frente Amplio y el Partido Nacional deben haber sido los dos partidos más gastaron seguro. No, el Partido Nacional gastó mucho más. Por eso digo. Y el Partido Colorado gastó muy por encima de los votos que tuvo. Bien. Pero bueno, eso puede ser. Preguntas que son preguntas y por el tiempo hay que ser casi es un sí, un no o una explicación muy concreta. Que son las preguntas que le pedimos a los oyentes. Viene Constanza, tienen un par de preguntas. Voy con la primera. La periodista. Dice, ¿por qué hizo campaña anti los pitucos, ¿no? ¿Se acuerda de aquellos avisos? Y después sale ella posando en revista Galería aceptando dress code, que es esto que, bueno, hay fiesta de la revista Galería de qué cosa y bien tienen que venir todos vestidos de rojo. Ponele. Nunca posé para la revista Galería. No, bueno, capaz que participó de alguna fiesta donde dijeron, hay que venir vestidos a la fiesta de Galería todos de rojo. Recuerdo que, no sé. Si me sacó alguna foto Galería, no sé. Pero sí recuerdo que en la campaña electoral a las mujeres de los partidos políticos nos pidieron que viniéramos. Yo qué sé, sí, ahí sí recuerdo, estábamos Lucía Topolanqui, fuimos todas. Las del Frente. Eso es lo único que recuerdo de la revista Galería. Bueno, bien. La otra, Rodrigo dice, le preguntaría si sigue pensando que el gobierno de los Kirchner fue lo mejor que le pasó a Argentina en los últimos 30 años. Absolutamente, Rodrigo. Los 10 mejores años, desde el punto de vista de los indicadores sociales, de la economía, del empleo, de los salarios,
de gasto público fueron los 10 años de los Kirchner. Eso no hay con qué darle. Pero ahí están los números con qué darle, ¿no? No, ahora 40% gracias a Macri, de pobreza. Gracias a Macri, 40% de pobreza. No, 40% de pobreza no es vamos el a dato del empatar Banco acá. Mundial del año 2015 con Argentina. No estaba ni Macri en el poder. No. Todos los datos de Naciones Unidas, que yo me los sé todos, indican que los 10 años del kirchnerismo fueron los 10 mejores años de Argentina. Pero esto, bueno, Es para otro día. es para otro día. Sostiene lo que dijo en su momento. Sí, absolutamente. Constanza, rápidamente vamos a la zona lúdica y la despedimos, ¿le parece? ¿hay una zona lúdica? Obviamente, siempre. Ah, muy bien, muy bien. La zona lúdica, Constanza, es el clásico verdadero o falso, por ejemplo, que es el que le vamos a plantear a continuación. El primero de ellos es, en el 2019 Constanza Morera va a ser precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, ¿verdadero o falso? No sabe, no contesta. El Frente Amplio tiene mujeres que merecen ser candidatas a la presidencia, antes que Daniel Martínez. Igual que Daniel Martínez. Bien. Constanza Morera sospecha que la filtración de la comisión del programa del diario El País salió del astorismo. Sí. No sé. Ay, sé. no Opa, sé, dudas. no sé, me parece. Bien, Constanza. Bien, Constanza. En algún momento Casa Grande barajó la idea de resignificar el término focas para convertirlo en algo positivo para los frente amplistas. ¿No conoce el término foca? Ah, bueno, Constanza Morera no conoce el término foca. Estás totalmente no, qué Foca, nunca dijeron, desastre. ¿usted es una foca fraude amplista? ¿A Constanza Morera? No, a ella no, porque ella es dirigente, o sea que Bueno, no le pero pueden decir cuando eso. estaba en su etapa de politóloga. focas son los que aplauden. Claro, sí. Está. Están los rosaditos y las focas. Los rosaditos son la mezcla bueno. y la Estoy perdida, estoy perdida. Me Seguimos, Tabaré Vázquez es el mejor presidente que ha tenido el país desde que volvió la democracia, ¿verdadero o falso? No, falso. Es tan buen, no sé, Mujica fue un buen presidente también. No los compararía, no lo pondría a Tabaré Vázquez arriba de Mujica. Tabaré Vázquez es el presidente más aburrido que hemos tenido de la restauración democrática. Falso, hubo peores. Múltiple opción y vamos cerrando por acá. Si Constanza tuviera estas tres pesadillas, ¿cuál la haría despertarse más asustada en la noche? El Frente Amplio gana las elecciones, pero ya no existe la ley de cuotas y no hay una mujer en el Parlamento. Edgardo Novi, es electo presidente de la República. Tabaré Vázquez promueve una reforma constitucional para ser reelecto. No, Novi, que me haría. La Novi. pesadilla sería Novi, No, que claro. Bueno, para el Frente Amplio, Danilo Stori ha sido el defensor de las mismas políticas económicas llevadas adelante por la oposición cuando esta fue gobierno, el puente de la izquierda con el centro e incluso con la derecha, algo clave para ganar elecciones, quien a través de su conducción económica ha sustentado las transformaciones propuestas por la izquierda uruguaya. Qué difícil. Creo que sí ha sido un puente. ¿Cómo era la segunda? La segunda era Puente entre la izquierda y el centro. con el y la centro, derecha. incluso con la derecha, algo clave para ganar elecciones. El puente con el centro, sí, no sé si con la derecha, y sí, creo que la segunda le haría muchas correcciones, pero se parece un poco más a la verdad. Vamos con la última. ¿Quién es el verdadero culpable de la debacle de Raúl Sendic y su título? El propio Raúl Sendic, que se presentó con un título que no tenía, que no necesitaba y que ni siquiera existía. Los medios de comunicación que informaron que Raúl Sendic se presentaba con un título que no tenía, que no necesitaba y que ni siquiera existía. La oposición, que se hizo eco de que los medios informaron de que Raúl Sendic se presentaba con un título que no tenía, que no necesitaba y que ni siquiera existía. O el Frente Amplio, que obvió todo lo anterior. No, me parece que los medios fueron los que armaron la gran noticia. Después tengo que comprar todo eso de que no existía, no lo necesitaba, eso no lo compro, pero me parece que son más culpables los medios. La oposición luego, lógico, se hizo eco. Más los medios que la oposición. Sí, más los medios que la oposición, sí. Más los medios que la oposición. Sí, a los medios siempre hay que darles un par. ¿Cuáles medios? Bueno, primero los que sacan, yo no lo recuerdo, pero hay incluso allí alguien que aparece y que va a La Habana, o sea, hay una especie de persecución. ¿Y la cuota de responsabilidad de Sendic Sí, cuál es? malas declaraciones.
Mala declaración. O sea, tendría que haberse salido más airoso de esta desventurada circunstancia. Y por supuesto me parece que le va a quedar claro a todos los uruguayos que jamás ostenten un título que no pueda tener un cartoncito atrás que diga Universidad de la República o yo qué sé. No, tengan el cartón, por favor, no se pongan ningún título porque ahora hay una vigilancia y una manera de mostrar estas cosas. ¿Cuál es el título de Constanza? El título uruguayo mío Sí. es licenciada en filosofía. Ahí. Muy bien. También le va a quedar claro a los uruguayos y creo que al propio Sendik que su candidatura Sendik 2019 Sí, tiene menos chance de salir a flote que el Titanic, Frente Amplio no tiene tantos recambios, ¿no? Para el Frente Amplio es haber eliminado uno de los recambios jóvenes que tiene y además haber impactado sobre el vicepresidente de la República es un costo que pagó amargamente todo el año pasado y del que recién el Frente Amplio va saliendo y el propio Sendik también. O sea que fue, no lo voy a ocultar, muy duro para todos nosotros. Muy bien, Constanza, muchas gracias.